buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos con nosotros a Patricia González Gutiérrez, con estos apellidos tan alemanes es hasta difícil de recordar. Ella es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, tiene muchos más estudios de posgrado y entre ellos, pues hoy voy a destacar un máster en Historia Antigua. Y digo que voy a destacar este máster porque ha escrito mucho sobre las mujeres precisamente en la Edad Antigua y sobre todo sobre las romanas. Hoy la hemos traído porque es muy interesante hablar de algo distinto a lo que suele decir la historiografía. La historiografía suele tratar de las élites, en las sociedades estamentales suele hablar de la parte que está más arriba, sobre todo en la época antigua, pero pocas veces nos encontramos estudios sobre las mujeres precisamente en la época romana o en la época griega. Así que Patricia, que está aquí, que la voy a sacar de la nevera, nos va a hablar hoy sobre las mujeres en Roma. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas, bien, aquí andamos. Bueno, además de todo lo que he dicho, es directora de Despertaferro. Bueno, de la cabecera de Arqueología e Historia. La mía es la hippie. El resto llevan la historia militar y la mía es la que habla eso de mujeres, de niños, de baxeos, etcétera, etcétera. Bueno, pero es una ampliación importante de Despertaferro porque ya Sí, sí, sí. el título de la revista ya es toda una alegoría a la historia militar porque es el grito de los almogávares. Sí, 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 porque empezó simplemente con la de Antigua y Medieval. O sea, empezó siendo una revista muy, muy de nicho hace 15 años, que todo el mundo decíamos, a ver dónde va esto. Y 15 años después tiene, pues eso, cuatro cabeceras, se editan libros, está saliendo ahora la novela histórica, así que parece que la cosa interesa. Y salieron las dos cabeceras de historia militar después, la de moderna y la de contemporánea, y luego la hippie, que yo me he hecho cargo hace relativamente poco de ella. Y muy bien, muy contenta. Bueno, no vamos a hablar mucho del debate o la pequeña polémica que ha habido con Despertaferro en las redes sociales, sobre todo en la red social X o antigua Twitter, donde ha habido quien defendía a capa y espada el rigor y esa valentía de la revista por decir nos hemos equivocado en la ilustración, hay cosas que no sabíamos que estaban y vamos a retirarla. Y la verdad que me parece un gesto de valentía y de compromiso con el rigor, lo cual para alguien que habla de historia, aunque sea la divulgación más básica, creo que es más que fundamental. Y luego, por otra parte, están los que, bueno, como que ahora vamos de puristas, ¿no? ¿Cómo habéis vivido la polémica? A ver, hemos perdido todos 14 años de vida, pero es que claro que vamos de puristas, o sea, al final es la cuestión, las ilustraciones se cuidan mucho, los mapas se cuidan mucho, se intenta siempre, las cosas siempre van a salir con algún error, pero esto que fue algo intencionado, muy obvio, tal, no sé, pues qué remedio. Pero yo creo que se han ido calmando las aguas, es algo que al final es una decisión editorial respecto a, pues eso, a mantener un rigor, de esto no tenía que estar, no estaba consensuado, una cosa es una broma, pues se hacen siempre guiños a la cultura popular, al arte, en el de brujería era el cuadro de Goya, pero esto fue otra cosa y pues no quedó más remedio. Bueno, sí, porque había un guiño manifiesto que era los protagonistas de Ocho apellidos vascos. El número, para el que no se haya enterado de la polémica, aunque los que siguen este canal son fieles seguidores de la historia, el número hablaba de los vascones y claro, salían los dos protagonistas de la película Ocho apellidos vascos, quiero decir, la ilustración, las caras de los dos actores protagonistas y la polémica vino porque había un bebé con una medalla o algo así, ¿no? Que, A ver, eso fue o sea, el que lo llevara colgando sí que era una licencia histórica que se explicaba dentro, porque es un trofeo, algo, estaba clavado en una puerta. Pero como teníamos que sacarlo, de hecho consultamos con uno de los autores y dijo, pues mira, que lo lleve encima. Y es la mano de Irulegui, que es probablemente uno de los primeros documentos en que se pueda documentar la lengua vascónica, que no está documentada, hay textos muy sueltos, teónimos y tal. Entonces es una pieza de las más importantes que ha salido hace muy poquito
y la queríamos reflejar porque ha sido un descubrimiento muy importante y de hace relativamente poco. Salió en 2021 y se pudo leer cuando se limpió en 2022. Así Yo ni que, lo y bueno, sabía. pues, se metieron cosas que no debían porque la inscripción no era la que Claro. debía ser. Porque ahí ponía España, ¿no? Claro. Claro. Que fue una licencia, una extralicencia o una extralimitación Una de una licencia. sí, claro, la broma que coló lo que no debía, eso ya estaba revisado, se coló, bueno, todo el follón. Pero ya Bueno, reeditaremos también, el número con otra portada. bueno, huelga decir que en redes sociales todos estos problemas que parece que se va a caer el mundo duran más o menos 24 horas hasta que surge otro de los trascendentales y se olvida inmediatamente. Tan pronto como surge y crece esa espuma, se evapora. Así que, y lo único que ha servido es, para mí, por ejemplo, lo digo con total honestidad, es para decir, oye, me parece muy bien y muy acertado esto que han hecho, de decir, retiramos el número porque se aleja de nuestra política de rigor. Me parece perfecto y creo que debe ser porque ya está bien de leyendas negras, negras, oscuras y leyendas rosas, rosas, como la pantera francesa, ¿no? Así que vamos a hablar hoy de historia de verdad, con alguien que conoce perfectamente la historia. Vamos a hablar de las mujeres en Roma. Las mujeres en Roma, hasta ahora siempre conocíamos los nombres de las mujeres de los emperadores, algunas de ellas incluso frívolas, muchas de ellas por las series de divulgación, de televisión, serie Roma, por ejemplo, que las presenta como auténticas arpías, ¿no? Pero la importancia de las mujeres en Roma están en el pueblo llano, entiendo, ¿no? No están solamente entre las patricias, sino que hay que ver cómo vivían las plebeyas. Claro, al principio se trató sobre todo de las mujeres de la élite y ha costado mucho de construir esa imagen que nos dan las fuentes, pues eso de las Julias ninfómanas, de Mesalina, de Cleopatra, que ha sido una gran labor, pero lo más importante era descubrir a la mayoría de mujeres, porque la mayoría de mujeres no eran Mesalina, ni Julia, ni Livia, ni Julia Domna. Y esas no aparecen tanto en las fuentes, hay que bajar más al barro de la arqueología, de la epigrafía, y ha sido una labor mucho más detallada y mucho más laboriosa. Y luego todo el tema de también ver cómo concebían a las mujeres los romanos, que es lo que más ha influido en nosotros. Porque al final que exista Julia o que exista Mesalina, a nosotros no nos llega mucho, pero como un romano concebía el cuerpo de la mujer, a la mujer o el papel social de la mujer, eso sí que nos ha llegado muchísimo. Y ahí llevamos ya casi, bueno, 50 años de historiografía y unos cuantos más en esa cuerda floja de se estudia a las mujeres, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro, porque siempre hablamos que en Grecia, esto son muchas veces, creo que está en la memoria colectiva, ¿no? En Grecia, el tema del cuerpo, el cuerpo caliente, el cuerpo frío, el cuerpo caliente del hombre, el cuerpo frío de la mujer, todas estas teorías que hablan de cómo la mujer es para la noche y el hombre, bueno, estoy hablando de sexo ahora mismo, ¿no? De copular, ¿no? De cómo que la mujer es para la noche y sin embargo el hombre, pues, se podía tener relaciones sexuales con un hombre porque era un cuerpo caliente, era una especie de respeto a ello y tal, ¿no? Todas estas teorías que son casi más antropológicas que históricas, las habéis encontrado cuando habéis hecho estos estudios sobre la población femenina romana de la época. Claro, al final la medicina de cada época y la ciencia de cada época responde a unas ideas preconcebidas de la propia sociedad. Entonces se buscaba justificar que las mujeres estuvieran en un papel inferior. Con lo cual es, bueno, las mujeres son más débiles. ¿Por qué son más débiles? Pues porque son más frías, porque no se acabaron de cocer. Que esto tiene la ventaja, decían los científicos, de que, claro, nos podemos reproducir. Y se crea toda una teoría y todo un edificio ideológico justificando que la mujer es inferior para justificar pues que no participe en política, que no participe en el ejército, que no participe socialmente, que luego es mentira, porque claro, otra de las cuestiones de bajar al barro, de encontrar a las mujeres comunes, es que todas estas elucubraciones de la medicina, de los grandes moralistas, de los políticos, luego contrasta con la vida cotidiana, exactamente igual que hoy.
Hoy vemos una serie de especulaciones filosóficas y tal, pero luego bajas a la vida cotidiana y la vida cotidiana es otra. Entonces vemos a mujeres que están ejerciendo el poder, mujeres que trabajan, mujeres que salen a la calle, probablemente mujeres que si el marido las insultaba le pegaran un sartenazo en la cabeza. Y eso solo lo podemos encontrar a través, pues, de esas pequeñas pistas en la epigrafía. Y hay cosas que la gente ni se imagina todavía. Esto todavía no ha permeado al imaginario colectivo. Una mujer herrera o una mujer armera. Conservamos epigrafía de mujeres que fabricaban balistas. Yo creo que lo último que se le ocurre a cualquiera cuando ves Gladiator, la escena esa inicial de Gladiator 1, porque Gladiator 2 no existe, eso lo vamos a dejar ahí aparte. En Gladiator 1, Bueno, cuando no existe, Editor esa 2 película no existe. Es es como la como de la los película, alienígenas de Indiana Jones. Es como 300. Yo creo que es un poco un cómic hecho película, ¿no? 300 es terrible también, ¿eh? Otro Sí, que ha sí, marcado claro. muchísimo el imaginario colectivo de la gente, y la gente Sí. se cree que los espartanos eran todos súper hetero y tú. En fin. Pero eso de la escena inicial de Gladiator con todo el... No te imaginas que una mujer ha fabricado eso. Entonces, eso todavía es lo que nos queda porque llegue al público, que luego la vida cotidiana de las romanas trabajaban, salían a la calle, y había otras cuestiones que no nos llegan si solo leemos a Tácito y a Suetonio, que es lo que pasa muchas veces cuando hablamos de Roma, que nos limitamos a esas grandes fuentes, a Séneca, y nos falta pues el 90% de la población. Claro, además, la población romana que era tan dispar, que se supone que estaba tan evolucionada, ¿no? Que al menos eso es lo que nos ha llegado, cuando en realidad me imagino que habría un poco de todo, sobre todo porque era una sociedad profundamente esclavista, ¿no? Claro, y que nos ha llegado la idea, muchas veces tenemos la idea de sociedades avanzadas cuando le concedemos una especie de validación a su tecnología. Es decir, los egipcios eran avanzados porque hacían pirámides, pero luego eran señores que vivían prácticamente en la edad de piedra, eso no lo tenemos en cuenta. O los griegos eran avanzados, los romanos eran avanzados, pues porque tenían acueductos y fuentes y mosaicos muy bonitos que nos gustan, pero la gente medieval no, porque eso se pierde. Entonces, damos una moralidad o una capa de moralidad al nivel tecnológico de una vida urbana muy concreta, porque luego el 90% de la población vivía en el rural, que no habían visto una villa más que para trabajar en los campos de la villa. Y es algo problemático, porque cómo concebimos una sociedad en torno a las élites o a las cosas más bonitas que encontramos. A mí me gusta mucho cuando hago divulgación poner las piezas feas. Es decir, eso que encontramos del señor que hizo un mosaico absolutamente horroroso porque no sabía cómo hacerlo, le dijeron haz un mosaico y es la cosa más fea del universo, las lápidas que están con erratas o con faltas de ortografía, porque al final la vida es eso también. Y lo es eso, es lo mismo, lo es ahora. Ahora nuestras casas son tan historia como lo es el palacio. Y el palacio es un 1% de nuestra historia. Correcto, efectivamente. Bueno, y Pompeya o Herculano son un claro ejemplo de una ciudad donde hay prostitutas, donde hay mercados, donde... Hablamos un poco de las prostitutas, ¿no? Porque están siempre muy asociadas a Roma. Cuando dicen que es el oficio más antiguo del mundo, parece que siempre pensamos en Roma, ¿no? Y en las prostitutas romanas. Y en las heteras griegas se romantiza muchísimo. A mí eso es algo que personalmente me duele mucho porque romantizamos muchísimo la violencia sexual en la antigüedad. Es decir, las heteras tan refinadas que salen en las películas, que eran esclavas. Y la mayor parte de las prostitutas romanas eran esclavas. Y las libertades que había era porque no se podían dedicar a otra cosa después. No podían casarse, no tenían derecho a matrimonio. Pero claro, las películas salen siempre como las mujeres libres, empoderadas, porque podían salir a la calle y es como, no, esas señoras estaban deseando ser matronas, porque querían poder comer todos los días y que no las violaran 10 veces al día. Entonces, parte también de nuestros mitos sobre el pasado y esos pasados rosas que construimos de cómo me gustaría vivir en Roma, es porque romantizamos mucho la violencia que había en estas sociedades. Y con las prostitutas especialmente terrible. Y prostitutos, que también había. Porque muchas veces pensamos que eran solo prostitutas y en Pompeya, por ejemplo, tenemos bastantes grafitos de prostitutos
y en situaciones ilegales, o sea, prostitutos con público femenino, que era algo clarísimamente ilegal, pero pasaba. Y son esclavos, entonces es bastante terrible esta romantización que hacemos. Bueno, la historia se ha romantizado desde el siglo XVIII y yo creo que se sigue romantizando. Ahora quizás estamos en una nueva ola de la romantización de la historia, ¿no? Muy ligada también al cine, que ha hecho mucho daño, me refiero mucho daño para el rigor, ¿no? Esas formas de representar Roma con todo la opulencia, los uniformes perfectos, las mujeres guapísimas, monísimas y tal, peinadísimas, que solo reflejan las élites, claro. Siempre pensamos, es decir, cuando te imaginas en el pasado y sobre todo a través del cine, la literatura o el arte, siempre es el general guapo que sobrevive a todas las guerras y vive luego, y no, probablemente fueras el pardillo que muriera en el segundo 2 con una flecha clavada en un ojo. Que eso es lo que, claro, nunca nos ponemos en la parte del que pasaba hambre, del que vivía en una ínsula que se le caía cada 2 por 3. Todo ese barro y esa fealdad no queremos verla. Pero eso era la mayoría de la gente. E incluso en las élites, o sea, todo el mundo que dice a mí me gustaría vivir en Roma, no ha pasado una infección sin antibióticos. Es decir, una buena muela infectada. Yo he visto en paleopatología una muela infectada en que se comió el hueso por dentro de la mandíbula y le acabó saliendo por debajo de la barbilla. O sea, lo que debía doler eso. Que aquí todos somos, me gustaría vivir en Roma, pero en cuanto te duele un poco la cabeza te vas a tomar un ibuprofeno. No, no, porque hemos perdido, yo eso tengo mis propias experiencias, hemos perdido la resistencia al dolor y yo he visto a gente con heridas abiertas y alguien curándole y por el código de honor que tienen ellos, estoy hablando por ejemplo de afganos, no, que no se note un ápice en el rostro que de verdad está sintiendo un dolor inmenso. Y es una forma, ahí es donde te das cuenta de que en la sociedad occidental, aparte que no duraríamos 3 meses, si yo tuviera que vivir 3 meses en Afganistán, vivir entre los afganos en las tribus, en las aldeas, en las chozas de barro donde viven, te puedo asegurar que a los 3 meses me he muerto porque nuestros estómagos y nuestros sistemas digestivos no están preparados para la cantidad de bacterias y parásitos que hay en esos sitios. Eso cuando dicen que me gustaría vivir en Roma, yo creo que vete a una sociedad de las que hay todavía que asemejan o que se pueden comparar con el siglo XII o el siglo X y te darás cuenta Ya. de lo que es la realidad, ¿no? Y de que la Vete esperanza al de Nilo a vida, meter la patita llena en sitios llenos de gusanos y parásitos y a ver si te claro, gusta tanto. efectivamente. Claro, hemos Hay generado una un, burbuja de protección. hay un testimonio de un romano que le operan de varices. Entonces le operan la primera pierna y el tipo está mirando, no, ni medio gesto, le van a operar la otra y dice, mira, no, no compensa, ya está, me ha salido demasiado, déjalo. ¿Qué es eso? Es decir, sin analgesia, sin antibióticos, la mitad estaríamos muertos. Me acuerdo una vez en una charla en un cole que les iba diciendo, a ver, levantad la mano según os vaya diciendo cosas de quién nació por cesárea, quién ha tenido una operación, quién... Y se habían muerto todos, menos uno. Que fue como, bien, y fue como, tú te habías muerto esclavo en una racia, seguro. Y fue como, ojo. Y había muerto todo el mundo. Es que son Claro. sitios con una mortalidad infantil del 50%. Bueno, los hay todavía, ¿eh? Los hay todavía. En ese sitio que te comento no le ponen nombre a los niños hasta que no tienen 3 años, precisamente para no crear un vínculo afectivo que luego les lleve pues a la interpretación de la muerte que tenemos nosotros. Ellos tienen una interpretación de la muerte como mucho más liviana, ¿no? Como algo más natural. Nosotros, sin embargo, la muerte es un desastre, ¿no? Porque quizá hemos evolucionado hacia el individualismo, hacia apreciar demasiado todo, no sé, somos otra cultura y otra civilización y al final pues eso repercute. Cuando dicen somos romanos, No queremos, o sea, yo siempre digo que no queremos ser romanos. Aparte de que es una tontería porque, o sea, somos romanos en la misma medida que somos árabes, visigodos. No lo somos, no somos ninguna de las partes, sino el todo que ha evolucionado de las distintas influencias. Pero aparte, es la cuestión de plantearnos si realmente esos valores romanos nos interesan. Y es como, claro, cuando los valores que ves son no el valor militar de seguir las águilas y sacrificarte, en realidad la romana es una sociedad muy violenta y muy discriminatoria y muy jerárquica.
en que los esclavos eran cosas, en que los pobres eran gente de segunda, en que las mujeres valían la mitad que un hombre. Yo no creo que realmente queramos eso. E igual que no queremos las monarquías absolutas ni los sistemas romanos de gobierno. Sobre todo porque vas a ser el pringao que te toca aguantarlo, no el señor que está decidiendo las cosas. Entonces, no deberíamos querer volver al pasado. No, evidentemente, hay que contextualizar siempre el pasado y ponerse las gafas de la historia y, lógicamente, no ha habido culturas, digamos, basadas en la igualdad prácticamente hasta el siglo XIX. O sea, que sistemas que defendían al menos la igualdad, ¿no? Hasta que llega el liberalismo, ¿no? Aparte de que luego hubiera sociedades, no sé, asiáticas, pero lo que es el mundo occidental, lógicamente siempre ha sido siempre se ha basado y se ha apoyado en sociedades estamentales donde, o más o menos, la clase menos favorecida estaban condenados casi a la hambruna, ¿no? Y luego que sinceramente la comida romana era un asco, ¿eh? Tampoco queremos ser romanos en eso. O sea, al final los romanos no tenían naranjas, no tenían limones, no tenían berenjenas. La mitad de la huerta es árabe y la otra mitad es americana. Es decir, comerte ahí tu pan con tomate y jamoncito, pues se te quedaba en la mitad del asunto. Entonces, de nuevo es ese imaginario colectivo, en que al final es lo de ¿por qué pensamos en el Imperio Romano? Eso de pensamos en el Imperio Romano muchísimo. Porque es el concepto de la historia con mayúsculas, lo que vemos en las estatuas, lo que vemos en el cine, y parece que dicen, bueno, el derecho romano tiene mucha influencia, nos ha costado mucho quitarnos de encima cosas del derecho romano, que hasta el 63 en España era legal que si pillabas a tu mujer en adulterio y la matabas, lo más que podían hacerte era desterrarte a Canarias. Que hubo un señor que consiguió despedir a su empleado y librarse de su mujer a base de que se liaran y matarlos a los dos. Es decir, eso es el derecho romano también. Con lo cual deberíamos desmitificar mucho el pasado. El pasado nos sirve para entendernos, que es lo más importante de la historia, que nos sirve para entendernos, pero no podemos anclarnos en ese pasado. Es terrible. Todos los pasados además son bastante terribles. Yo que además estudio mucho la Guerra Civil Española y la brutalidad y la violencia de la Guerra Civil Española es una muestra de que cuando una sociedad no es suficientemente avanzada y que no es suficientemente educada, porque España era presa del analfabetismo todavía del siglo XIX, y un atraso secular, es extremadamente violenta, porque yo creo que la educación es la que nos lleva a reprimir nuestro instinto violento, ¿no? Y si no, no hay que ir más que al pasado, la Edad Media, la época de Roma. El pasado siempre ha sido muy violento. Bueno, y nuestro presente también. Al final lo que pasa es que yo creo que queremos creer en la bondad humana. Al final los nazis eran muy educados, eran gente que muy educadamente te mandaba en un tren a gasearte. Lo que pasa es que quizá en Europa hemos externalizado las guerras, las hemos subcontratado en el extranjero y nos da la impresión de que es algo que no va a volver y estamos siempre a medio paso de volver a convertirnos en la Tercera Guerra Mundial o el cuento de la criada. Que yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque al final las guerras siguen existiendo, lo que pasa es que podemos no verlas. O sea, al Sí, final porque el genocidio de Ruanda fue en el 94, el del Congo unos años después, Bosnia fue hace 2 días. sí, sí, yo estuve allí además. O sea, que de hecho es el primer conflicto en que se habla abiertamente de violencia sexual, porque después, en los juicios de Nuremberg se omitió explícitamente, o sea, no se habló de violencia sexual, pero no se mencionó explícitamente. Siempre hubo mucho tabú y fue Bosnia, con todo el tema de las violaciones sistemáticas y tal, cuando se empezó realmente a hablar de, por ejemplo, de violencia sexual en los conflictos armados, que es algo que a veces obviamos también. Bueno, ahora hay una corriente en todo eso muy importante. Las políticas de Sí. género y el gender advisor está en todas partes, en todas las misiones internacionales. Yo creo que eso ahora mismo se tiene muy, muy, muy en cuenta. Es una de las en Naciones Unidas, porque incluso ha habido visiones de Naciones Unidas donde los propios cascos azules violaban Sí.
Sí, porque fue bastante escandalazo el tema. los cascos azules que hay que ver y también en qué contextos estamos. Hay veces que los cascos azules son de países donde eso se hace todavía de forma más o menos normal, con lo cual pues es muy difícil, porque el problema que tenemos es que siempre vemos el mundo con la mentalidad occidental. Y yo creo que cuando nos vamos a mirar la historia nos pasa igual. Vemos la historia desde una mentalidad occidental. La mentalidad occidental que también nos lleva a este concepto del indígena, del buen indígena, por ejemplo, ¿no? O al concepto de, o sea, de que todo lo que era indígena, todo lo que era eh, nativo, cuando llegaban los colonizadores, era bueno, porque vivían en armonía con la naturaleza, etcétera, etcétera. Un poco fantaseamos también eso, ¿verdad? Claro, es que al final siempre nos construimos desde la alteridad. Las mujeres han sido una de las grandes alteridades, o sea, el hombre se construye en alteridad en otredad a la mujer, y el bárbaro es el otro. Entonces, en el bárbaro echas todo lo que no eres tú para bien o para mal. Entonces, de hecho pasa en Roma, los germanos son, bueno, son muy bárbaros, pero como son salvajes, las madres crían a todos los hijos, los hombres son honorables, o el bárbaro completamente degenerado, que por eso hay muchas reinas bárbaras, porque son tan degenerados que se pueden gobernar por mujeres, o los escitas que van a caballo. Entonces siempre se utiliza al otro como una especie de punching ball o una especie de olla en que puedes echar todo tu guiso. Y no vemos al otro como una persona en sí misma. ¿Qué le pasa? Es decir, al otro indígena, el otro bárbaro, también te va a ver a ti como una alteridad. Y cuando chocan esas dos visiones, normalmente salen cuestiones políticas, de odio, etcétera, etcétera. Pero es normal, porque son dos visiones completamente contrapuestas. Nadie le preguntó a los persas qué piensan de las guerras médicas. No se estudia la historia desde el otro lado, y eso también hay que tenerlo en cuenta, que tenemos que ver las diferentes perspectivas. Y algo que en historia tiene muy poco tiempo. El que la historia diga, bueno, es que aquí hay diferentes perspectivas y no hay una realidad, sino que hay un relato que tenemos que analizar, porque no puedes reconstruir una realidad como tal. Eso es algo que ha costado mucho llegar a ello. Bueno, por ejemplo, ahora que estaba mencionando el tema de los bárbaros, al final también la imagen que tenemos de los bárbaros, que luego construyeron los propios nacionalismos, como el nacionalismo francés, el nacionalismo alemán, incluso el nacionalismo español, es lo que nos han dejado las fuentes romanas. Claro. Entonces tienes al viriato heroico, la resistencia de Numancia, que la resistencia de Numancia, o sea, aquello fue un circo durante muchísimo tiempo porque nadie quería ir a la guerra. Entonces sí, estaban los romanos allí, los numantinos dentro, con lo cual, pero claro, sirve muy bien, es decir, esos galos masacrados por César, pero honorables, pues van muy bien luego en el siglo XIX. El siglo XIX hay que cancelarlo. Yo siempre he dicho que tenemos que empezar a hablar del 18 bis. Pues el siglo XIX es la peste en historia. Claro, esa Pues imagen. a mí me encanta para estudiarlo, ¿eh? No quiero decir que sea, me encanta para estudiar el siglo XIX en España y sobre todo, bueno, yo de hecho mi tesis doctoral es sobre el nacionalismo, Sí. pero el nacionalismo y el militarismo y la correlación entre ambas corrientes en España. Y me resulta muy curioso porque en la construcción nacional que se hace, de todos los países evidentemente, al final buscan personajes, que, por ejemplo en el caso de los galos, de los franceses, buscan personajes que podían ser perfectamente un invento de César, porque apenas hay fuentes que no sean el propio César, que ya le servía para darse publicidad a todas las gestas que se supone que estaba haciendo en los 7 años de la Guerra de las Galias, y que no sabemos exactamente si aquello de verdad era un reino o simplemente era el nivel de Vercingetorix, que si era de verdad el rey de los galos o era simplemente uno más, ¿no? Al que César se encargó de asignarle esa honorable posición, ¿no? Claro, y es lo complicado de la historia, al final tener las voces que no tienen voz. Porque no se dejó por escrito la visión de los galos, ni de los germanos, ni de los escitas, ni de los persas. Y es complicado.
Sí, lo de César escribiendo la Guerra de las Galias. Yo quiero ser una mosca en la pared para ver cómo va esto dentro de 1000 años y ver los museos llenos de tuppers y figuritas de Warhammer y a los historiadores analizando muy seriamente los anuncios más chuscos y creyéndoselos al pie de la letra. O sea, por favor, necesito convertirme en un fantasma solo por eso. Puedo aguantar 1000 años en letargo para verlo. O cuando levanten una tumba y vean los huesos que quedan con 2 volúmenes de silicona, otros 2 aquí, no sé qué tal. Mi padre ahí la lió muy fuerte. Yo nací en Chile y mi padre estaba haciendo un edificio, o sea, era ingeniero de caminos. Y se nos murió el perro. Entonces mi padre se fue a escondidas, se coló y lo enterró, estaba el cemento fresco de los cimientos y enterró al perro allí. Que siempre decía que tenía el monumento funerario más grande de toda la ciudad. Pero algún arqueólogo dentro de 1000 años encontrará Claro, eso y hará una tesis sobre la pervivencia de los rituales de sacrificio de animales. Es que nos totalmente. falta, claro, o sea, del Claro, pasado tenemos retazos, claro, no, sí, sí, no sí, sí. tenemos una visión. Sobre todo, Y y a medida que nos vamos yendo en profundidad y en lejanía en cuanto a taxonomía cronológica, lógicamente vamos perdiendo mucho más. claro, yo comentaba en el evento este que tuvimos del 15 aniversario, cuando decían esto de historia, que dices que nos vamos odiando unos a otros, porque te llega, pues eso, el historiador del 19 y dice, jo, es que tengo muy poca información, porque tengo 3 periódicos, 2 monografías, 8 entrevistas personales y 12 campos de batallas. Entonces, llegamos los de antigüedad y decimos, mira, sois horribles porque yo tengo medio texto de un señor de un siglo después y 2 espadas. Y te llega un prehistoriador y te dice, yo tengo 2 dientes, creo que tengo una especie nueva. Entonces se hace lo que se puede. Lo que pasa es que, claro, eso requiere una metodología, una reflexión, pegarnos mucho entre nosotros. O sea, un congreso de historia es lo más parecido a una guerra cainita que puede haber, pero es que o te pegas mucho o no vas a llegar a conclusiones. La historia, a mí me hace muchas veces me dicen, es que estás reescribiendo la historia, ojalá. Es que la historia o se reescribe o ¿para qué? O sea, si lees una historia del 19 y te vas a quedar igual, que son las mismas fuentes que escribió el señor Romano, Bueno, hoy pues día creo que tenemos, al menos los que vamos a contemporánea, yo creo que hay una enormidad de fuentes. De hecho, lo difícil precisamente es saber filtrar y saber discernir y separar lo superfluo de lo que de verdad es importante, porque la cantidad de fuentes es abrumadora y también porque las tecnologías nos permiten filtrar con mucha más rapidez, acceder a muchas más cosas, muchas veces sin tener que irte a Ámsterdam, donde hay un archivo en no sé dónde y ahora vete a no sé cuál. O sea, creo sí, que Internet ha hecho hoy mucho. O sea, mucho. Es que yo no me imagino a alguien en el siglo XVIII escribiendo la historia de Roma. Esta que es hay que por ahí encima de... Claro, se hacían las cosas de memoria. Es decir, claro, Mommsen y esta gente, y todos estos, por supuesto, tenían a la mujer que les hacía de secretaria. claro. Pero bueno, o sea, es eso, dependías de tu biblioteca, de tu memoria. Y Mommsen de que no se le quemara, porque el señor tenía muchos pelos de loco, le gustaba trabajar por la noche y aunque los libros arden muy mal, arden. Entonces se le quemó la Ya, biblioteca como 2 o 3 veces con las al pobre velas. hombre. Y además la capacidad que tenían, porque cuando uno coge un libro de historia de los años 20 y ves que tiene un montón de fuentes, dices, este hombre se ha pasado toda la vida para escribir este libro. Cuando Sí, hoy sí, sería un se escribía artículo, más hoy a lo despacio. mejor, claro. Y eso Pero bueno, es, también creo te que digo una tenemos cosa, que y volver a eso, ¿eh? como Porque, dices tú de... Sí, sí, no, claro, ahora estamos en una vorágine de publica o muere, en que te exigen para la universidad publicar 200.000 cosas y creo que las cosas deberían hacerse con un poco más de calma. No hace falta que estemos todo el rato publicando cosas, haciendo cosas. Lo digo yo que escribo, que en el último año saqué 2 porque estaba ahí como la rana Gustavo escribiendo. Pero creo que estamos metidos en una vorágine que igual tampoco es beneficiosa porque no te da tiempo a leer todo, no te da tiempo a hacer todo y estamos metidos en una bueno, espiral de velocidad. creo que la gente que se dedica a la divulgación o que hace algo de divulgación, como es tu caso o el mío, una de las cosas que ves cuando vas a lo académico, porque publicas algo académico y dices, esto sé que no se lo va a leer nadie.
sea, es que se lo va a leer otro que va a hacer un trabajo y le va a venir bien esa fuente y un párrafo que he escrito o dos cosas que he conseguido o va a decir, mira, ¿dónde estaba lo que yo estaba buscando? Lo ha cogido este, así que voy a buscarlo yo en la hemeroteca. Entonces, no se lo va a leer nadie, porque se han construido todos estos trabajos de investigación. Yo creo que se ha intentado acercar tanto la historia a las ciencias, o sea, lo que al método científico, y bueno, yo creo que hay que separar un poco a veces las cosas, ¿no? Yo no digo que no haya que utilizar, por supuesto, una metodología, que por supuesto el rigor, pero a veces es todo como muy ABC, ¿no? Tienes que, en el estado de la cuestión te faltan fuentes, no, oigas que estoy intentando hacer algo con fuentes primarias, dar mi propia visión. No, da igual, tienes que citar a todos estos, ¿no? Es una especie de retroalimentación permanente y donde hay millones de papers y al final así está, que luego la inteligencia artificial no se puede recurrir a ella porque está completamente confundida, porque hay tal cantidad de información que yo creo que mezcla todo y en la parte de historia, por lo menos yo lo que he intentado ver de la inteligencia artificial es un desastre. Y ojalá siga siéndolo, porque es un peligro al final que va a ser otro de los grandes retos de los historiadores del futuro. Es decir, si ya tenemos problemas ahora para distinguir los sesgos y ver qué dijo César que fuera verdad o que no, o cuánto hay de autobombo en la epigrafía, cuando tengan 200.000 vídeos de hechos con inteligencia artificial cada vez mejor, de un gatito montando un jaguar y un panda haciendo no sé qué y una historia de... Y va a ser terrible, porque distinguir qué es real y qué no va a ser un follón gigantesco. Y eso los historiadores del futuro van a tener... Y que luego se hace... El problema de la inteligencia artificial, y se está viendo mucho, por ejemplo, en la ilustración histórica. La ilustración histórica es un trabajo muy delicado, que tienes que coger las piezas, reconstruirlas, ver cuál es el material, ver cuándo... Es muy laborioso. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Por un lado, se basa en todos los tópicos, con lo cual se va a basar, no se va a basar en las piezas arqueológicas, se va a basar en la serie de Roma, en la de Espartaco y en el imaginario colectivo. Y luego, por otro lado, se está alimentando a esas inteligencias artificiales con el trabajo de otra gente, lo cual es muy deshonesto. Entonces, es una herramienta que ahora mismo la carga el diablo, porque entre los malos usos y la gente que lo utiliza inocentemente, pero fatal, te salen unas cuestiones Sí, yo la he arrogantes. utilizado alguna vez, evidentemente cuando la he utilizado con fotografías, que luego en blanco y negro, que yo he coloreado y posteriormente, después de colorearlas, los he puesto para que tengan algo de vida, simplemente para dar las típicas introducciones a algún vídeo o alguna cosa. Y luego sí que cuando he hablado de Roma, he cogido las estatuas, con una aplicación la he convertido en persona y con otra le he dado un poco de movimiento. Pero no tienes que buscar más allá. Y lo que ya no me parece tan bien es coger una ilustración de alguien y darle vida a la ilustración, ¿no? A alguien que no sea, que viva ahora mismo. Otra cosa es Ya, coger un ya, cuadro del siglo XV, y de darle Felipe movimiento, II, claro. y darle movimiento, ¿no? Al cuadro, o hacerle una figura y darle movimiento. Yo lo he hecho siempre para las introducciones de los vídeos. No Claro, y luego eso durante el vídeo. Durante el tiene su vídeo pongo ya encanto las. Claro. Bueno, tiene un y punto ahí, sí. claro, o sea, hay cosas que se pueden hacer a mano o se pueden hacer con IA, que dices, bueno, te quita... Nos comentaban unos ilustradores que, por ejemplo, para fondos va muy bien. Alimentas a la IA con tus propios fondos de ilustraciones, pues vas a ir a hacer una ilustración del Cretácico y los dinosaurios los tienes que dibujar a mano, pero el fondo te lo hace. O para hacer cosas sencillas. Pero claro, es que siempre la tecnología va por delante de la ética. Entonces Sí, claro. es problemático. Primero se genera la Y tecnología y después la ley que la regula. Eso claro, es luego muy nos asustamos, es decir, primero creamos las bombas nucleares, luego nos asustamos e intentamos regularlas. Pues con la IA va igual, primero creamos la bomba y luego decimos, ahí va, y De nos todas va a maneras, tocar. me da la impresión de que ha perdido esa magia que traían los primeras. Porque ahora ya nadie ya se sorprende por nada. Es como. Yo creo que también es como una moda. Por supuesto, tienen muy buenas aplicaciones y también ahorra mucho tiempo a gente que tiene que investigar, sobre todo matemáticas, Claro, física, en la química, en fin. Ahí tiene muchísimas aplicaciones y creo que es un avance importante.
Pero está claro que esa moda de las ilustraciones, como tú decías, ahora ya no se sorprende nadie por nada, de ver un oso montado en bicicleta, ni... O sea, es Ya, una cosa ya que ha perdido esa magia inicial. Pero bueno, que nos estamos yendo por los cerros de sí, Úbeda, sí, totalmente. Pero bueno, pero vamos, el nos cómo se hemos hace la ido, historia también es historia. por supuesto, por supuesto. Yo creo que todo lo que sea una conversación interesante, y esta lo es sin duda, pues Mm. merece la pena, porque desgraciadamente no suele haber espacios, me refiero en televisión, en los medios de comunicación social, donde se pueda hablar seriamente de cosas como estas, ¿no? Que no Normalmente, sean a las 2 de la mañana. claro, a las 2 o a las 3 de la mañana, o si quieres revivir la clave con José Luis Balbín y aquellos debates eternos con una nube de humo, pero que eran una maravilla realmente. Yo a veces escucho a alguno todavía y digo, fumaban un montón, pero estaban, la verdad que era una maravilla. O sea, había silencios y no se gritaban, se respetaban, incluso gente que se había intentado matar los unos a los otros, lo cual de ahí tenemos mucho que aprender. Y sin embargo ahora parece que gana el decibelio, ¿no? Ante cualquier... y la defensa a ultranza de una idea y no me saques de ahí. Entonces, no se puede hablar de cosas serias como la que estamos, como de lo que estamos hablando ahora. Volvamos a las mujeres con Roma, perdón, volvamos a las mujeres en Roma, porque hemos hablado un poco y levemente de las prostitutas, que esa imagen también de la prostituta romana empoderada, pues nos la has tirado por el suelo ya inmediatamente, como es lógico por otra parte. ¿Y cómo vivía la romana urbana, la plebeya, ¿no? Que no era esclava, pero que tampoco estaba dentro de las élites y que vivía, por ejemplo, en la ciudad de Roma? Es La ese mujer, glamour de la ciudad. claro, trabajaba mucho. Es decir, siempre, claro, tiene gracia cuando se dice ahora no trabaja porque realiza todas las labores de cuidado. Pero es que ahí hay dos puntos en la historia. Uno es destacar que eso también es trabajo, que el moler el grano, tejer, son trabajos repetitivos que te fastidiaban la salud, pero es que las mujeres romanas también trabajaban fuera de casa o en cuestiones productivas, porque mucho del trabajo era, o sea, los talleres eran negocios familiares. Entonces encontramos mujeres en todas las profesiones, menos en las que estaba explícitamente prohibido. No podían ser abogadas, pero eran médicas, eran taberneras, eran vendedoras, eran herreras, eran campesinas. Y claro, tenían esa doble jornada, que es algo que también se ha heredado, porque la mujer trabajaba en lo productivo y luego se tenía que hacer cargo del hogar. Eso es algo que no tenemos. ¿Cuál sería la implicación del hombre romano en tareas de cuidado, del hombre plebeyo, que tenía que convivir con su mujer y tenía que levantarse a mandar al esclavo que fuera por el bebé o a cuidar el bebé él? Eso no lo sabemos y presuponemos que también tenía que pasar. Pero sí, las mujeres romanas eran muy trabajadoras porque lo de comer todos los días era algo que en Roma no estaba tan solucionado. O sea, si ya lo tenemos jodido ahora, en Roma mucho más y vivías al día. Y ahí entra de nuevo la epigrafía. De todo ese trabajo que se consideraba servil, en la epigrafía las mujeres se enorgullecen de sus trabajos y por eso conocemos sus profesiones. Y ya las que eran más ricas, que no eran la familia imperial, pero tenían panoja, la panoja, claro, siempre te ha solucionado la vida. Es decir, tú puedes no poder votar, pero si tienes muchísimo dinero, tú puedes hacer cosas para que te respeten. Y las mujeres invertían mucho dinero, por ejemplo, en lo que llamamos evergenitismo o matronazgo, en hacer edificios públicos, dar fiestas para que luego su voz tuviera peso. Uno de los edificios más grandes de Pompeya, que está en el foro, lo hizo una mujer, que era Eumaquia, que era patrona de los que se dedicaban a la lavandería, y hace un edificio enorme en el foro y construye unas cuantas estatuas. En Cártama hay una señora que pagó el terreno de las termas, parte de las termas, arregló el foro, puso no sé cuántas estatuas, dio un banquete, pagó todos los impuestos atrasados que debía la ciudad a Roma. Esa señora al año siguiente dice, pues yo considero que deberíais elegir a mi hijo como magistrado. ¿Quién le decía que no a esa señora? Entonces, ahí podemos ver a través de estas cuestiones los hilos de poder paralelo. Y siempre se ha intentado un poco minimizar de, bueno, eran mujeres que trabajaban, pero trabajaban dentro del hogar,
o eran mujeres que invertían en edificios públicos, pero era su familia que las estaba utilizando, y le quitamos agencia a las mujeres que también tenían su capacidad de decisión. Pero sí. Así que si vas a Pompeya, el edificio de Humaquia es de una señora que estuvo ahí apoquinando para hacerlo. ¿Tú crees que la mujer medieval, ¿no? De la alta Edad Media, estaba peor considerada todavía que la romana? Depende de dónde. Es decir, la Edad Media siempre le hemos... En parte es también porque como todas las pelis medievales tienen lo que llamamos el filtro mierda, que es que parece que todas son barro y gris, y a los señores les gustaba más un colorinchi que a nadie. Sí, O sí, sí, sea, eso es tremendo. Sí. Y claro, las chupas de cuero, en fin, hay cosas ahí ya. sí, iban de rojo, de colorinchis, con plumas, Sí, con sí, historias. sí. Entonces, cuanto más alejado estuvieras de ciertos centros de poder, más igualitaria sería la cosa. Encontramos, por ejemplo, en España, encontramos muchas iglesias privadas, que es el señor de la zona que hace su iglesia para que la gente vaya y los donativos se los queda a él. Encontramos gente que es casi seminómada y que a saber quién le decía algo. De hecho, que tenía mucha agencia. Hay un momento en que se cuenta de un señor local que se impresionó mucho por un monje de estos eremitas y le concede el obispado de no sé qué zona. Y claro, aquellos señores vieron llegar al señor monje todo desarrapado, dijeron, ah, no, 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 aquí nosotros tenemos que presumir de obispo como presumen los del pueblo de al lado, y lo echaron a pedradas. Y le dijeron al señor que enviara otro. Es decir, tenían esa capacidad de negociación. Y con las mujeres lo que pasa es que, claro, las mujeres llegan al cristianismo con mucho poder. Las mujeres tardoantiguas podían manejar sus bienes, están pagando iglesias privadas, están pagándole los caprichos al predicador de turno. O sea, San Jerónimo, que debía ser inaguantable, es Paula la que está detrás pagando todo. Que no lo digo yo lo de inaguantable, que hay en la historia de los monjes de Siria hay un momento en que dicen que, claro, los monjes que son muy santos pueden ver el futuro, pero porque hablan con los ángeles y a los ángeles se les escapan cosas. Entonces, cuando llega Jerónimo y Paula, llegan a Tierra Santa y dice, pobrecita Paula, menos mal que se va a morir pronto y así no tiene que aguantar mucho más a este tipo. Y dices, a Jerónimo no lo querían en ninguna parte, al pobre. Pero claro, o sea, por mucho que la Iglesia luego intente volver a controlar a las mujeres, volver a devolverlas al hogar, a que, mira, ya no, lo de las mártires no, tu martirio blanco es quedarte en casa, danos todo tu dinero, tú quédate viuda. No. Al final, de nuevo, en la práctica no funciona porque esas mujeres ya llegan con mucho poder. Y cuando es la mujer la que está pagando la Iglesia, pues la capacidad de control es limitada. Luego ya sí, a lo largo de la Edad Media, la cosa irá empeorando y cuando se pone realmente mal es al final de la Edad Media. Todas esas cosas que decimos que son medievales, la caza de brujas es de la Edad Moderna, básicamente, es cuando se las echa de muchos oficios porque no pueden acceder a las universidades. Hay un artículo de Joan Kelly, soy pésima para los nombres, pero ese me acuerdo, que se llama ¿Tuvieron las mujeres renacimiento? Dice que nuestra propia forma de concebir la historia, lo que decíamos antes de Roma es muy civilizada porque tiene acueductos, es el Renacimiento es muy civilizado porque tiene a Da Vinci. Cuando en realidad para una gran parte de la población las cosas empeoraron mucho. Y para las mujeres la situación empeoró mucho. Pues incluso nuestra forma de concebir los periodos de la historia es muy masculina. Con lo Bueno, cual, eso es normal. Ten en cuenta que los hombres son los que han claro, escrito la historia, ¿no? pero son cosas que no Siempre. solemos caer. Y es eso, y al final usar medieval. Es como medieval y neandertal, me jode mucho. Que dices, los No, pero bueno, neandertales. por ejemplo, el otro día hablando con Sandra, comentaba el tema de las abadesas, ¿no? Que eran Claro, casi señoras feudales, con lo cual que tenían muchísimo poder. Realmente es algo que me pareció muy interesante, porque al por final favor, tenían tierras. claro, que alguien que no sea Ridley Scott haga una peli sobre Hildegarda de Bingen. Que es que la cerveza moderna se la debemos a esa señora, que fue la primera que dijo, si le echamos más lúpulo podemos enfriarla. Que la cerveza antes era un ascazo. O sea, era cerveza como caliente fermentada y todo el lúpulo del saborcito amargo, eso se lo añade Hildegarda. Hildegarda, que era una mística, que hizo siempre lo que quería. De hecho, le daba mucha importancia a la música. Y un momento en que llega un caballero moribundo y se les muere en el convento.
Este dice, bueno, pues vamos a enterrarle. Dice, no, no, porque lo habíamos excomulgado, no puedes enterrarla en sagrado. Y ella dice, me la suda. Y le entierran. Entonces el arzobispo las castiga quitándoles la música, que no pueden cantar ni oír música en los servicios. Hildegarda le da tal turra, pero tal turra y tan continuada que el arzobispo dijo, vale, volved, haced lo que queráis, no me des más la turra, por favor. Esa señora es maravillosa. Y esas señoras es eso, eran señoras que tenían dinero, que tenían poder, y era una sociedad que todavía no había sufrido los cambios que sufriría a finales de la Edad Media. Que es eso, el Renacimiento es realmente la época malísima. Fuimos para abajo, las mujeres fuimos para abajo. Bueno, también es en la que surge Sofonisba Anguissola, surge Isabel Sí. de Castilla, surge Es que claro, las las mujeres siempre élites. trabajaron. Si es que esa idea del ángel del hogar, de nuevo es del 19. Es decir, en el 19 que se crea una imagen de la mujer como el ángel del hogar, lo retrotrae al pasado basándose en las fuentes que decían que el ideal es que la mujer se quedara en casa, fuese doméstica. Las mujeres siempre han trabajado y siempre han trabajado en los talleres familiares. Es decir, donde había, y siempre ha habido médicas, si es que en el francés hasta el siglo como 17 o 16, 17, existía el femenino de médica. Yo solo tuve que discutir con un señor que me decía, no había médicas. Y yo, pero que tienes la epigrafía, tienes las fuentes. No había. ¿Por qué? Porque como en mi cabeza no está. Ya, sí, es como... Bueno, es que nosotros, por ejemplo, sobre la historia estas famosas de los tercios y tal, el que ha investigado a fondo se ha dado cuenta de que había muchísimas cosas de las que carecían de fuentes y se inventaban esa parte. En el siglo XIX, el conde de Glonás, que se supone que es el que ha escrito toda la historia de las unidades militares, la mitad de las cosas se las inventó. Se las inventó literalmente. Entonces, claro, hay que tener muchísimo cuidado con esto porque, como estábamos hablando, no tenían la misma capacidad para encontrar fuentes y recurrir a ellas como las que tenemos hoy día, y eso sí que hay que revisarlo. Porque además en el 19 se hacía la historia siempre en clave romántica. Y, y con el único objetivo de que como ya no eran súbditos de un señor, sino que pasaron a ser ciudadanos, había que generar un sentimiento de pertenencia. Y qué mejor que unos héroes comunes de una patria que evidentemente surgía a partir de ese momento. La patria ya era de todos, ya no eras un súbdito. Ahora era una patria de teoría libres e iguales, que luego efectivamente, claro, efectivamente seguía siendo una sociedad estamental, ¿no? Pero bueno, con ciertas, al menos con más anchura de miras, pero todo apoyado en la historia, todo esto surge ahí, ¿no? Nos damos cuenta a veces es que nosotros sí queremos la historia para entendernos. Pero cuando Cicerón decía que la historia era maestra de la vida, o lo decían en el 19, era quiero dar lecciones de moral a través de la historia. Si tengo que adornar un poco, meter un poco por aquí, meter un poco por allá, pues tachas Castilla. Claro. Es un concepto de la Bueno, historia es maestra de la vida bastante diferente al nuestro. pero ¿no crees también que hoy día, incluso hasta en el nivel académico, la ideología marca la visión histórica hasta de la Edad Antigua, y no solamente de los temas controvertidos de la leyenda negra, la leyenda rosa o de la guerra civil, y ya la historia mucho más próxima, que lógicamente es mucho más controvertida porque todavía hay heridas, ¿no?, profundas. Claro, pero eso es importante, es decir, es importante ser conscientes de ello y es importante que pase en cierta forma, pero con unos límites. Es decir, todos tenemos una ideología. La ideología no es esos señores contrarios que los veo muy raros. Entonces, como todos tenemos unos valores, unas ideas, unos intereses, a todos nos interesan unas cosas o tenemos una perspectiva respecto a lo que nos dicen las fuentes. La cosa es que es importante que existan esos puntos de vista para que la visión de la historia sea completa, mientras prime la honestidad. Es Claro, decir, estoy completamente de acuerdo contigo. claro, es Pero decir, yo al ser no me mujer pidas que sea investigadora, objetivo, porque la objetividad no existe, pero tienes claro, que exigirme que sea honesto. Eso es fundamental. claro, entonces es eso, es decir, yo como mujer criada en una época tal, tengo intereses y probablemente si mis circunstancias fueran otras, pues no hubiera estudiado a las mujeres romanas. Pero tengo que ser consciente de mis sesgos y tengo que ser honesta en lo que digo. Que dos personas interpreten cosas distintas no quiere decir
que uno de los dos esté mintiendo, es que están viéndolo desde perspectivas distintas. Pero es importante no mentir. No mentir No, por supuesto. y no apoyar a muerte a alguien solo porque es de tu cuerda. Pero también es cierto que una vez que uno profundiza mucho en una época concreta, yo creo que dejas un poco la militancia, ¿no? O sea, quiero decir, porque al menos intentas ponerte las gafas de la historia, meterte ahí en el contexto y bueno, intentar dar razones a todos de los hechos que hayan cometido, ¿no? O sea, este hizo esto por esto, este hizo esto por tal, intentar comprenderlos, que yo creo que es una parte fundamental para poder luego divulgar. Hablo de divulgar ya, ¿eh? No solamente de trabajo académico, bueno, pues es como es y al final he descubierto esto y lo pongo en rigor y tal. Pero Y que para luego es divulgar, muy ¿no? humano tener filias y fobias. Es decir, todos odiamos a ciertos personajes y amamos a otros. Pero luego eso está muy bien en los chistes, en las cuestiones distendidas, pero ponerlo en contexto. Entonces, y eso a veces se olvida. Entonces se idealiza mucho y ahí entra el problema. Que yo creo que ese es el problema, la polarización que te lleva a instrumentalizar la historia. Y eso sí Y es un problema. el infantilismo, ¿eh? Y eso lo Sí, digo, sí, creo que sí. vivimos en una sociedad muy infantil y al final queremos siempre cuentos de buenos y malos porque todo lo demás es muy complicado. Si no haces, estos son los muy buenos, muy buenos, muy buenos, y estos son los muy malos, muy malos, muy malos. Que luego Y además se parecemos, crean unos odios. O claro, sea, es que me eso ha genera pasado, odio, claro, eso genera odio. divulgando de personajes que la gente quiere mucho, pero que dices algo malo y la gente se lo toma a lo personal. Me acuerdo una vez que me reía de que César tenía muchos complejos, el hombre se estaba quedando calvo y era muy presumido, entonces se peinaba lo Nasagasti. Y es que me hace muchísima gracia la comparación entre, pues me insultaron. Y tú dices, pero que es un Solo por señor el- que se murió hace 2000 años, por favor. ya, No, es esto es no te estoy inventando a la familia. Porque en realidad sí, porque al final siempre digo que la historia es un poco como la paella. Que a todos nos la suda la paella, hace 4 años que no nos comemos una paella, pero que no venga un inglés a echarle chorizo a la paella. Que te debería dar igual, que si al inglés le gusta echarle chorizo a la paella, pues que le eche chorizo a la paella. Pero no, te revuelve las tripas. Pues con la historia pasa lo mismo. La gente que dice que no le interesa la historia es mentira. Porque le gustan sus cuentos. Una colega llamaba eso la historia refugio. Cuando acudes a la historia a sentirte reconfortado y no incómodo. Y es un problema porque la historia es tremendamente incómoda. Porque hay mucha gente terrible a lo largo de la historia. Sí, 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 claro, porque somos seres humanos. Es un reflejo de lo mejor y de lo peor, lógicamente, como la vida hoy día. Y porque vivimos en una burbuja infantil y a veces queremos transmitir esa burbuja infantil también a nuestro pasado y no lo queremos comparar con sitios del mundo donde probablemente la historia se parezca más a Afganistán que a Francia, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, lo importante es no ir a la historia como si fuera un refugio. Porque para eso tenemos la ficción y está muy bien. La ficción es, pues eso, las novelas están para eso. La historia no. Con el intermedio de la novela histórica, que siempre es una cuestión problemática. Bueno, la novela histórica es novela. Yo creo que no Claro, hemos pero la hecho bien gente no se da cuenta de eso. Y es que luego no te hemos hecho ponen... bien en no llamarle. Igual que, ostras, es que ahora, por ejemplo, con el tema de Amenábar, ¿no? No he visto la película todavía, pero bueno, que Amenábar diga lo que le dé la gana. Es que está haciendo ficción, joder. Es que puede contar lo que le dé la gana. Si quieres hacer historia, haz un documental o haz una película tipo documental. Pero el tío está haciendo su propia visión de algo como el que escribe una novela histórica. Y yo creo que eso, lo importante es que lo adviertas y que digas, no, es que quiero hacer esto con mi visión. Por ejemplo, Claro, la película de los últimos de Filipinas, una que es la sí, última, la más reciente, el guionista ya dijo que quería dar una visión descolonizadora. Bueno, macho, pues ya no estás hablando de historia, estás claro, no es dando un tu visión. documental, y Claro, no además estás dando una pretendes dar un visión mensaje, claro, un mensaje que tú quieres dar, claro. no estás hablando de historia. Claro, la gente se enfadó muchísimo porque la película no tenía ningún rigor.
La película no tiene ningún rigor, pero hay que centrarse que el cine, como tú has dicho antes, Gladiator 2. Bueno, No Gladiator 2 es existe. una fantasía, pero es una Terrible. fantasía, Fue claro, que está terrible. inspirada en una época, pero no es fiel a esa época. Eso fue lo que Lo pasé muy mal. Se ve mucho mejor. A ver, mi teoría es que hemos entendido mal las pelis y el bueno siempre es el otro. En Gladiator 1 el bueno es Cómodo, que es un señor que mata a 3 unidades de persona en toda la peli, le montan 4 golpes de estado, la mitad porque no se acaba de cargar a la gente que le ha montado el primero. Joder, Máximo Décimo Meridio llevaba 10 años cometiendo genocidio. Es como, oh, es que han matado a mi mujer, perdona. Has acabado con 18 tribus enteras en los últimos 6 meses. Y en Gladiator 2 hay que ir con Macrino. Macrino, si vas con Macrino y te tomas 4 copas, gana mucho la peli. Pero A claro, mí no me son gustó, dramas. No, es no terrible. me Es gustó. terrible porque no tiene historia. Claro, Es no me gustó, decir, pero igual que Gladiator 1 es muy épica y las imágenes de la hmm, batalla son memorables y tal. Entonces, claro, y la música es un encanto, pues claro. la otra es Y que tiene parece una de trama. 300. Mi sospecha es que como tuvieron que hacer cambios a última hora, porque eliminaron un personaje entero, porque bueno, fue ese momento en que la actriz era pro-Palestina, tal, no sé, hubo hay movidas y eliminaron un personaje entero, tuvieron que meter mucho relleno porque la peli no tiene sentido, no tiene ningún tipo de trama. No No, tiene trama. no tiene trama ninguna, que es De lo hecho, es peor que puede aburrida. pasar. Es terrible. Una película con esos efectos especiales que sea aburrida, esto no. Con tiburones de tamaño cambiante, que son Sí, bueno, maravillosos. lo de los tiburones es tremendo. Sí, Muy que luego el bien. señor se enfadó mucho con Néstor, porque Néstor decía que, ¿Eh? claro, naumaquias como tal se hacían en lagos, que lo de llenar era una cosa muy excepcional y que no podías meter 20 metros de agua. Es Y que es Ridley muy poco Scott se creíble enfadó eso, mucho. joder, lo de inundar el Coliseo. Yo de verdad, a mí cuando me lo han contado alguna vez, pero no lo veo eso. O sea, desde el punto Es de que vista de... se inundó alguna vez cuando no estaban construidos los bajos. Claro, porque si no se va Entonces, todo para... Claro, es claro, que claro, no, no, creo que ahí no se ha manipulado todo y ha llegado a nuestros días como que aquello de repente era una piscina maravillosa, enorme, con barcos y luego se hacían batallas navales, que me parece yo y creo que que además eso es forma parte... carísimo, que tienes que construir 2 barcos, Claro, que eso te salió por una burrada de dinero. sí. Pero sí, madre mía, Bueno, vaya doña peli. Patricia, se nos ha ido una hora charlando. Sí, Esto ha sido más una charla entre amigos pero bueno, yo creo que es una entrevista muy personal. A mí me gusta mm, también que nos vayamos por los cerros de Úbeda, porque es una forma también de tener otras visiones mm, y ya hablamos mucho de historia, pero sí que nos ha quedado claro que las mujeres romanas no solamente eran las que vemos en las películas, sino que había una amalgama de mujeres que trabajaban, que eran artesanas, e incluso fabricaban armas de guerra como un onagro o como una ballesta. mm. Y, y bueno, que lo ideal ahora es que el que quiera de verdad profundizar en este tema, en las mujeres en la edad antigua, pues tiene tus libros. Patricia González Gutiérrez, está en internet. Yo les voy a poner luego en la descripción un enlace a sus obras para que el que tenga interés vaya, las mire, profundice y claro, y que el que quiera pues que compre alguno de sus libros, por supuesto, que comprar un libro siempre es un gran regalo, que dentro de nada son las Navidades y no hay nada mejor para regalar y además no sale muy caro de precio. Y más libros en papel, que yo, por desgracia, tengo que consumir mucho en digital y me da muchísima rabia, No es lo porque mismo, no se lee igual. no es lo mismo. Para disfrutar de un libro hay que leerlo en papel, estar al Y sol toquetearlo. y toquetearlo y leer y olerlo, ¿no? Y nada más, Patricia, pues muchísimas gracias por venir, por la deferencia, por habernos atendido, por habernos dado una hora de tu valioso tiempo, por que sigas en Despertaferro levantando pasiones y que podamos seguir leyéndote a ti y a todos los que participan en la revista. Y bueno, y además que Despertaferro ya se ha convertido también en una editorial de referencia, en una editorial histórica de referencia. Sí, 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 la verdad es que se ha convertido en una referencia, sobre todo porque tiene un trabajo muy cuidado. No está pagado el trabajo que hacemos, ¿eh? O sea,
Lleva muchísimo trabajo cada número, muchísimo trabajo. Pues nada, y ustedes ya saben, Patricia González Gutiérrez, son apellidos fáciles de recordar porque no son precisamente apellidos bárbaros. No, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias.